Bien, entonces, bueno, hoy iniciamos nuestra WEA, el 6 de agosto de 2021, día viernes, y ustedes tenían como tarea leer el capítulo 1 de cualquiera de los 3 libros que se encuentran contenidos en la plataforma de la WEA, ya sea Parking, ya sea Case, o ya sea el libro de las profesoras ahí del área de relaciones productivas del departamento de economía. No sé cuál hayan ustedes revisado, pero los contenidos son similares en específico, ¿no? En estos primeros temas introductorios, ¿no? Entonces, ¿quién me platica, ¿no? ¿Cuáles fueron los conceptos principales? ¿Qué conceptos principales se encontraron? ¿Quién me dice? Yo, A ver, adelante, Brian. Ya pueden ver el pizarrón, ¿verdad? ya. En negro. Ok, a ver, dime, Brian, entonces. ¿Qué conceptos identificaste que son importantes en este primer capítulo 1? Bueno, en este capítulo 1. Bueno, yo leí Parking porque, bueno, ese yo lo llevé en Introducción a la Economía, Ajá, de que más le entendí, entonces es el que se me acomoda. Y pues uno de los conceptos más, ahora sí que, pues más importante, pues es el de qué es la economía, ok, em, la microeconomía, bueno, que se divide en dos ramas, microeconomía y macroeconomía, también sus, este, sus respectivos significados, lo que es la escasez, lo que es un incentivo y este, lo que es bueno, ahora sí que leí lo que es el interés personal y interés social, ujú, y las preguntas de qué, cómo y para quién producir. ajá, Y ok. ya. Bueno, y partiendo, ¿no?, de lo principal, que es la definición central que da cobijo a todo lo demás, ¿qué es la economía, Brian? Por lo que leí es una ciencia social Ujú. y esta estudia pues las elecciones de cada individuo. Las elecciones de cada individuo. A ver, entonces, Ajá. vamos a trabajar con esto, ¿no? Economía. Entonces nos dice Brian que es una ciencia social. Es una ciencia social. Me dice que estudia las elecciones de cada individuo. Ajá. ¿Qué más? Administra los recursos disponibles para satisfacer las necesidades. Administra los recursos disponibles. Ok. Ajá. Para satisfacer necesidades. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más nos Estudia dice? la escasez, ¿no? Estudia la escasez, ¿no? Entonces aquí lo teníamos, lo vinculamos para acá. ¿Qué más? Mi pregunta para ustedes es, ¿alguien tiene la definición exacta de economía que da el documento? Yo aquí tengo Sí, la también. definición. A ver, adelante, Alan. Sí, menciona, la economía es la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. Ok, entonces fíjense, cuando estamos hablando de economía, estamos hablando, dice aquí, es la ciencia social que va a estudiar las elecciones que realizan y me dan una serie de agentes económicos. ¿Me hablan de quién, chicos? ¿Me hablan de, Los individuos, de las los empresas, individuos? ¿De quién más? los, los gobiernos De los y las sociedades. gobiernos. Entonces, si empezamos desde una cuestión micro, macro, estamos hablando, me hablan de los individuos, me hablan de las empresas, me hablan de los gobiernos, dice, y en general, ¿no?, de una sociedad. Entonces, eh,
resultan de esta definición distintas cuestiones importantes. ¿Ustedes piensan que esta definición de economía me imagino que en la web anterior también vieron la definición de economía, se parece a esa definición o han leído otras definiciones de economía? Todas van por lo Me mismo, parece. ¿no? Se parecen, dice Carlos, ¿no? Aquí una de sus compañeras me dijo algo, dice, administra los recursos disponibles para satisfacer necesidades. Si ustedes recuerdan, en estas huellas introductorias también muchas de las definiciones de economía, el concepto de economía es un concepto bastante antiguo y en un primer momento con los griegos estaba relacionado a la administración de la casa. Por eso me llamó la atención toda esta cuestión de administra, ¿no? Entonces el pater familia era el que estaba encargado de administrar todos los recursos, ¿no?, de la casa y hacerlo de la manera más eficiente, ¿no? Aquí también tenemos que platicar de qué se entiende por eficiencia. Sin embargo, esta definición de economía pues es una definición mucho más sesgada a toda esta visión de una economía de mercado, una economía donde está sumamente presente la escasez, ¿no?, de los recursos, porque puede haber un recurso que esté disponible, pero que al mismo tiempo, aunque exista, sea escaso, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es analizar, ¿no? Partimos de esta escasez, de ahí la definición de que nos dicen, va a analizar esta ciencia social las selecciones, ¿no?, que realizan individuos, familias, gobiernos, sociedades enteras, ¿no?, para satisfacer sus necesidades ilimitadas ante la contingencia, ¿no?, o ante la presencia de recursos escasos. Entonces, ¿por qué elegimos, chicos? ¿Qué nos lleva a elegir? De la escasez que tengamos, ¿eh? Por la escasez que tengamos. ¿Es una cuestión netamente de escasez o qué nos lleva a elegir? El ¿Un incentivo. beneficio? Ok, entonces fíjense, cuando nosotros elegimos, tenemos detrás, ¿no?, un incentivo para elegir. Que nosotros nos vayamos hacia la opción A o a la opción B también tiene un contexto, ¿sí? Entonces yo puedo elegir A, puedo elegir B, y detrás de esas elecciones, ahorita lo vamos a platicar con mayor detalle, hay una serie de incentivos. ¿Qué es un incentivo? Bueno, hay incentivo positivo e incentivo negativo. El incentivo positivo es algo que crea un beneficio o satisfacción. Y el negativo, pues todo lo contrario. Algo como una sanción o un castigo o un mal. Entonces, ¿qué sería un incentivo? ¿Qué sería un incentivo? ¿No? Adán, Cristian, Algo que Janet, motiva una acción. algo que te motiva a una acción, ¿no? Entonces, puede haber algo que te incentiva a hacer cosas, ¿no?, y pongo entre comillas, buenas, a cumplir la ley, pero también puede ser que haya algo que te incentive, ¿no?, a no cumplir esa ley, entre comillas, a hacer esas cosas malas, ¿no? Entonces, en un caso, tú vas a obtener un premio por cumplir la ley y en el otro caso tú vas a tener un castigo. Entonces, aquí nosotros encontramos a personas que pueden transgredir la ley porque eso les aporta ¿qué, chicos? Un beneficio, ¿no? Un beneficio. Entonces, detrás de los incentivos siempre se está haciendo un análisis de costo-beneficio, ¿sí? Entonces, vamos a pasar, bueno, aquí dejé en la pizarra y vamos a ir a nuestra presentación de esta sesión. ¿Me dicen si la pueden ver? Sí, ya se puede Sí, ver. Sí, sí se ya ve. se puede ver, ¿no? Entonces, ¿cuáles son Profa, los...? Dime.
Entonces esto de como costo-beneficio es lo que se refiere a elegir en el margen. Elegir en el margen, sí. De hecho, ahorita lo vamos a tocar. Apenas nada más estaba viendo aquí como que la lluvia de ideas, pero ahorita lo tocamos con mayor detenimiento, Cristian, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los conceptos clave en esta sesión o en este capítulo, ¿no? Los que me decía su compañero Brian, ¿no? Economía, la definición de economía, el concepto de economía, de micro, de macro, de escasez, de incentivos, de elección, de intercambio, que no me lo mencionaron. Me hablaron de análisis positivo, análisis normativo, pero también es muy importante otro concepto que lo vamos a trabajar sobre todo con el siguiente tema, que es el de la frontera de posibilidades de producción, que es el costo de oportunidad y lo que comentaba ahorita también su compañero, la marginalidad, ¿no? Esta cuestión de una comparación entre costo, beneficio por realizar una acción o por dejar de realizarla, ¿no? Entonces, estos son los conceptos que ustedes deben de entender, los que deben de manejar, y como les decía en la sesión pasada, este primer tema pues es muy conceptual, ¿no? Muchas definiciones, es un tema muy sencillito. Entonces, platicamos o vamos a partir de la definición de economía y decíamos que ya sea, ¿no? Que hablemos de individuos, que hablemos de familias, que hablemos de empresas, que hablemos de sociedades, ¿no? Todos se enfrentan necesidades o bien deseos, ¿sí? Entonces, todos tenemos necesidades reales o bien necesidades creadas. ¿Alguien me puede hablar de una necesidad creada y de una necesidad real? A ver, Karen. Sí, profesora. Uh-huh. Pues yo digo que una necesidad real puede ser la comida Ajá. y una necesidad creada puede ser, no sé, el teléfono celular. No sé, supongamos que por pandemia se necesita ocuparlo más. Por pandemia. Pero, ok, a ver, entonces, ¿existen necesidades reales o necesidades básicas como son las de alimentarnos, las de vestirnos, las de tener un techo, ¿no? Sobre nuestra cabeza que nos permita protegernos de todas las contingencias ambientales, etc., ¿no? Esas las podemos nosotros catalogar entre las necesidades básicas o reales, pero cuando estamos hablando, ¿no?, de deseos o de necesidades creadas, es cómo voy a satisfacer esas necesidades. Denme un minuto, por favor, chicos. Permítanme nada más aquí. Bueno, dígame. Hola, tengo un uso con Beatriz Paloma. Dígame. Hola, me estoy comunicando de Paquetería Red Pack. Sí. Traigo un envío para usted. Sí, dígame, ¿dónde está? Coffee. Ajá. Apenas voy a subir por Avenida Santa Cruz del Monte, estoy aquí en esquina con Fuente del Satélite. Ajá. Su casa es su calle es la que está cerrada. Es una calle que está cerrada, efectivamente. Le digo, usted si ya va a subir, la entrada está a mano izquierda y de ahí es a mitad de la calle hay como un callejoncito y ahí es la casa de hasta el fondo. De hecho es una casa blanca con unas tejitas. Ok. ¿Sí hay modo de meter una camioneta grande? No lo sé, mire, es una calle amplia, ahorita desde aquí de la casa no sé si hay espacio para estacionarse, entonces, sí, no sé si hay espacio, me imagino que hasta el fondo puede haber espacio para que se estacione. Bueno, pronto lo hago, gracias. ¿Le puedes decir a tu mamá que va a llegar esto? Hola, doña Betty, un favor, ¿va a llegar ahorita un paquete? Lo van a traer, me imagino que van a tocar, es que estoy dando clase y me estaba hable y hable el señor.
Ah, sí, no te preocupes. Entonces, aquí estoy. ahorita por si tocan. Muchas gracias, doña Betty. No te preocupes. Gracias. Bye. Listo, ya regresé. ¿Ahí me escuchan otra vez? Sí, profe. Sí. Perdón, es que estoy esperando un paquete y como de buenas llegó ahorita, ¿no? Pero bueno, muchas gracias aquí por la espera. Entonces, decíamos que existen necesidades básicas, pero también necesidades creadas, y por eso les puse ahí esa imagen que a mí se me hace muy representativa. A veces nosotros entramos a un centro comercial que es un espacio donde nos crean un montón de necesidades, ¿no? O de deseos, que cuando vamos en la mañana y salimos no sabíamos que queríamos esa bolsa, no queríamos que sabíamos ese videojuego, que queríamos esos zapatos, esos pantalones, esa chamarra, esa chaqueta, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, y es una necesidad o un deseo imperioso que a veces lo tenemos ahí, ¿no? Una necesidad creada, un deseo creado. Pero, sean individuos, sean familias, sean empresas, sean gobiernos, no se pueden satisfacer todos esos deseos, necesidades ilimitadas porque enfrentamos restricciones. ¿Cuál es nuestra principal restricción para poder, ¿no? Hacernos de todo aquello que nosotros queremos, deseamos? Alan. El dinero. El dinero, ¿no? La principal restricción es monetaria. Pero ¿qué otras restricciones también enfrentamos? El tiempo. El tiempo, ¿no? El tiempo es una restricción sumamente importante. Entonces tenemos restricciones monetarias, tenemos restricciones de tiempo. ¿De qué otra cosa también podemos tener restricciones que dicen, tiene todo el dinero del mundo, tiene todo el tiempo del mundo, pero no tiene qué? La felicidad. Salud. Salud, ¿no? Bueno, eso de la felicidad es de que ni con todo el dinero ni con todo el tiempo es feliz, pero bueno, ahí ya también viene todo un debate de qué es la felicidad, ¿no? Entonces, puedes tener dinero, puedes tener tiempo, pero no puedes tener salud para, ¿no? Satisfacer tus necesidades, ¿no? O para cumplir tus deseos. Entonces, estamos viéndolo desde un punto de vista de los individuos. Platíquenme, ¿no? O piensen un ejemplo de una necesidad en el caso de una empresa y de una restricción que puede tener una empresa para satisfacer esa necesidad o ese deseo. A ver, Jorge o Wendy. Sí, podría ser la expansión de la planta productiva, de la planta laboral, que ese sea su deseo y que su restricción sea la falta de capital para poder soportar, ¿no? Digamos, los gastos que se requieren para contratar nueva maquinaria o nuevos trabajadores. Ok, entonces imaginen ustedes que tenemos una empresa que tiene la necesidad de poder ampliar su capacidad productiva y para ello tiene que expandir su planta, pero que tiene problemas para poder financiar ese proyecto de inversión, que aquellas utilidades retenidas o aquellas ganancias resultado de procesos anteriores, pues no le permiten absorber desde un primer momento, ¿no? Estos deseos de expansión. Entonces puede tener restricciones monetarias porque no encuentra los canales de crédito suficientes que le permitan, ¿no? Poder financiar esta expansión. O bien, ¿no? Puede tener el financiamiento adecuado para financiar esta expansión, pero puede ser que no encuentre el capital humano que necesita o que no encuentre el capital físico en la cuantía o en la calidad que lo necesita, o bien que existan restricciones legales o regulatorias que no le permitan satisfacer estos deseos o estas necesidades. ¿Quién me da un ejemplo, así como me lo dio su compañero, pero en el caso de una sociedad? ¿No? ¿Nadie?
Chicos, recuerden que tienen que participar. Somos un grupo bastante amplio, somos 35 personas en lista, entonces se tienen que estar peleando por estar participando. Si no, voy a tener que estar contando participaciones y aquellas personas que cumplen las participaciones son las que pueden presentar su primer parcial. Entonces, ¿no? Adelante, Miriam, Renato, tengo también personas que son repetidoras, entonces esas personas están más que obligadas a participar. ¿Sale? Entonces, un ejemplo, ya lo vimos con familias, bueno, con individuos, ya lo estábamos platicando en el caso de empresas, un ejemplo, ¿no? De cómo en esta cuestión de necesidades, deseos y restricciones lo puede enfrentar un gobierno o una sociedad. A ver, Alejandro Rodríguez. Sí, dígame. La pregunta que hice, Alejandro. ¿Me la repite, por favor? ¿Dónde andas, Alejandro? Me dijo, decía que... ¿Dónde andas, Alejandro? Estaba escribiendo. Estabas escribiendo. Tienen que estar en clase, mis hijos. No se vale estar viendo Sí, pero pregúnteme de nuevo. esta. Te pregunto de nuevo, dame un ejemplo de necesidades versus restricciones que puede enfrentar una sociedad o un gobierno. Por ejemplo, el gas, el tema que apenas en los últimos días ha sido, después del paro nacional, algunas personas que van al día con la compra de su gas. Era muy necesario en ese momento, pero creo que a veces no se dan cuenta de lo necesario que es hasta que pues no está, hasta que ya no es tan fácil obtenerlo, como todos los días que puedes llamarle a cualquier compañía y cualquiera se pelea por ir a entregarte. Pero esta vez que estuvo el paro, era muy difícilmente bueno, más bien nadie podía entregar. Bueno, ahí la tendríamos que ver con una cuestión de que es con lo que vamos a cerrar el curso, con estructuras de mercado oligopólicas y también con algunos acuerdos, ¿no? De un tipo cártel, ¿no? El cártel del gas que tras un montón de corrupción. Pero lo que yo quiero que me digas, bueno, en este caso ya no Alejandro, cualquiera de los demás, Guadalupe, Lisbeth, Raúl, ¿no? Denme un ejemplo de un gobierno que enfrente una necesidad, pero que tenga restricciones. ¿Puede ser el de Venezuela, profesora? A ver. Que pues su economía es muy difícil en estos momentos y desde siempre por su tipo de gobierno, pero tienen escasez en comida. Los centros comerciales están muy escasos en comida, pero la gente tiene que comprarlo porque es una necesidad. Profesora, ¿qué por qué podríamos hablar tanto en Venezuela o Cuba, el que se necesita algunas importaciones y exportaciones y hay un bloqueo económico por parte de algunos países que no permiten la entrada de estos recursos, ¿no? Claro, en el caso de Venezuela y en específico del caso de Cuba, yo creo que tenemos que ser, y eso es importante que ustedes se vayan formando en estos temas, ¿no? Hay muchas cuestiones geopolíticas detrás, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros escuchamos las noticias y también el tipo de noticias al que estamos nosotros acostumbrados a acceder, que son medios tradicionales, ¿no? La televisión, o bien ciertos periódicos que también tienen una línea muy clara, pues nos hablan de que Venezuela, ¿no? y Cuba tienen malos gobiernos porque son gobiernos comunistas, ¿no? Son gobiernos que no satisfacen las necesidades de su población, que las tienen en muy mala condición económica, pero no se habla de toda esta cuestión de los intereses, ¿no? de grandes potencias internacionales, en este caso el caso de los Estados Unidos, que como mencionaba su compañero, ¿no? desde hace muchos años ejercen un bloqueo económico que no les permite a estas empresas, pues ningún país es autosuficiente, ¿no? Entonces no les permite, ¿no? que puedan vender, que puedan comprar, y entonces crean todas esas condiciones tan difíciles, ¿no? para la sociedad
en este caso venezolana y cubana, ¿no? Entonces, eso sí, ustedes tienen que empezar, ¿no?, a desarrollar una postura crítica respecto a lo que están escuchando y lo que ven en la realidad, ¿no?, y lo que les dicen que es la realidad, ¿no? Entonces, sí, ahí me dicen, o sea, en el actual, en el actual gobierno que tenemos nosotros, ¿no?, el discurso, ¿no?, de estos medios tradicionales es que nos íbamos a convertir en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, era lo peor, o que íbamos a ser comunistas. Entonces empiezan a meterle un miedo a la población porque dices, híjole, vamos a estar igual que Venezuela, nada más lejano de la realidad, y empiezan a decir que lo que tenemos es comunismo. O sea, tampoco conocen el concepto comunismo y lo manejan de una forma tan fácil y tan ligera que es impresionante, pero simplemente repites, ¿no?, lo que escuchas. Entonces yo creo que es importante, y ahorita vamos a regresar al Classroom y les voy a enseñar algunas cositas por ahí, ¿no? Pero sí es importante que ustedes empiecen a desarrollar una postura crítica. En el caso de los gobiernos, ¿no?, nosotros estamos viviendo en este momento una contingencia sanitaria bien fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades que enfrentan generalmente o que ha enfrentado nuestro gobierno para salir avante de esta contingencia sanitaria, chicos? Guadalupe, El Raúl. acceso a la Ajá. salud pública. El acceso a la salud pública, ¿no? Entonces, tenemos una limitada infraestructura hospitalaria, ¿no? Nos vendieron que se hacían hospitales, pero esos hospitales jamás se terminaban. Tenemos muchas personas que, como también comenta su compañero, no solamente tenemos una capacidad hospitalaria restringida, sino que al estar una parte importante, ¿no?, de la población económicamente activa en el sector informal, pues no tiene acceso, ¿no?, a estos servicios. Y ante una contingencia como tal, pues ahorita si ustedes leen las noticias, pues nos dicen que la capacidad hospitalaria pues ya está llegando a niveles otra vez como a los del inicio de la pandemia, ¿no? Y entonces también tenemos que si tú no tienes acceso a este tipo de servicios públicos, ¿no?, que quien te los tiene que otorgar es el Estado, ¿a dónde corres? ¿O con quién te atiendes? En el sector privado. En el sector privado, ¿no? Entonces, si una persona tiene esta necesidad de tratarse, ¿no?, de este virus y no tiene acceso a un servicio público, pues va a ir con un médico privado, dependiendo ahí del nivel de los honorarios del médico, y tiene que absorber, ¿no?, todos los gastos médicos, hospitalarios. Todos hemos escuchado, todos tenemos un caso ahí de conocidos o de amigos de conocidos que se han hecho las colectas porque dicen, no pude ingresar a un hospital público, luego entonces se fue a un hospital, por pequeño que sea, un hospital privado, y poco a poco la cuenta te fue creciendo, y después terminan pidiendo donaciones para poder cubrir los gastos hospitalarios. Entonces, en el caso de un gobierno, ¿no?, que está enfrentando esta pandemia, pues tiene una gran cantidad, tiene la necesidad de ampliar su infraestructura hospitalaria. Tenemos la necesidad de tener una mayor cantidad de vacunas. Tenemos la necesidad de que más personas puedan tener acceso a estos servicios públicos. Sin embargo, enfrentamos restricciones monetarias, enfrentamos también restricciones de tiempo, porque imagínense que tuviéramos los recursos. De aquí que se puede levantar toda esa infraestructura hospitalaria, no es un proceso automático, lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Ustedes lo vieron al inicio de la pandemia, había dinero para comprar, ¿qué era lo que más se necesitaba? ¿Respiradores o Los cubrebocas? respiradores, ¿no? Los respiradores. Entonces, toda esta cuestión, los gobiernos se peleaban por poder tener una cama de hospital, porque tenemos aquí también diferencias entre las camas de hospitales general, ¿no? Y ya cuando desafortunadamente tienes que intubar una persona, entonces encontrar esos respiradores en ese momento, a pesar de que tuvieras el dinero en la mano, era sumamente complicado. Entonces, de ahí, ¿no?, que enfrentemos nosotros restricciones monetarias y de tiempo,
¿no? A pesar de que tengas el dinero, no te lo van a vender porque se da una coyuntura bien específica, ¿no? Entonces, aquí es importante, o sea, estamos hablando de este caso en específico, pero un gobierno también en tiempos normales enfrenta necesidades y enfrenta restricciones, ¿sí? Entonces, como platicaba, puede ser de tiempo, puede ser de recursos monetarios. ¿De dónde obtiene el gobierno sus recursos monetarios para enfrentar estas necesidades? ¿De los impuestos? De los impuestos, ¿no? Que nos cobran a todas las personas que tenemos un trabajo formal, ¿no? A todos aquellos profesionistas, ¿no? Que a pesar de que no tienen una planta para poder trabajar, tienen que dar honorarios. A las empresas que ya en últimos meses hemos escuchado que son empresas enormes y que tienen deudas millonarias con el SAT porque simplemente a sus dueños se les da la gana no pagarlas, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen una restricción presupuestal porque no se ha hecho en muchísimo tiempo una reforma tributaria que les permita, ¿no? hacerse de más recursos para enfrentar un montón de necesidades, ¿no? Entonces, en el caso del gobierno tenemos necesidades por cubrir en términos sanitarios, de salud, tenemos también en cuestión de seguridad, en cuestión de las calles, hay un montón de cosas, pero los recursos monetarios son escasos, ¿no? Entonces, pusimos el ejemplo de un individuo, de una empresa, de un gobierno, y entonces para enfrentar esas necesidades, pues tienes que elegir qué necesidades vas a atacar, ¿sí? Y entonces en función tú jerarquizas esas necesidades, cuáles son las prioritarias, y en función de esa jerarquización, que esa jerarquización es igual para todos los individuos, chicos, ¿o será diferente? Yo creo que es diferente. Uh-huh. De acuerdo a tus necesidades que tú creas, pues sí, primordial para, no sé, para mí puede ser primordial la opción B y a lo mejor la opción B para otro es la secundaria. Uh-huh. Creo que sería así, ¿no? Sí, o sea, cada persona tiene su escala, ¿no? De prioridades. Lo mismo una empresa, lo mismo un gobierno. Entonces, en función de la priorización que hace entre las distintas necesidades o deseos que tiene, va a empezar a elegir, ¿no? Cómo va a destinar esos recursos escasos. Entonces, aquí lo importante en esta cuestión es que nosotros identifiquemos qué las necesidades, qué los deseos y las restricciones para satisfacerlas las van a enfrentar individuos y sociedades. Una pregunta importante, los individuos ricos, las empresas millonarias, ¿no? Las sociedades ricas o desarrolladas también enfrentan estas limitaciones. Sí. ¿Un ejemplo? Por decir, un empresario que quiere ir de vacaciones o quedarse con su familia, pero... Espere. Un empresario quiere ir de vacaciones, pero tiene algún problema en su empresa o algo así, pues tiene que quedarse en la empresa para sacarla adelante y tiene que sacrificar eso con su familia. Ok. ¿Un gobierno? ¿Un ejemplo? Felicidades, Cintia. ¿No? Los aranceles que puedan existir en otros, o cuando comercia con otro país, un país cuando comercia con otro país, tiene que enfrentarse a, por ejemplo, tiene un sector económico que es muy fuerte, pero al país al que le quiere vender tiene bastantes barreras y no va a poder explotar al máximo todo su producto, pero igualmente tiene otra que no es tan fuerte, pero sí va a poder vender todo su producto. Entonces enfrenta a esas dos, como que a vender poco de lo mucho que tiene o vender todo de lo que produce poco. Ok, a ver, entonces aquí recapitulando, sería un poquito la idea de que un país desea vender pues, la mayor cantidad de un bien a otra economía, pero enfrenta restricciones en este tipo
comerciales, ¿no? Arancelarias, ya sea tanto en un porcentaje o bien que le limita la cantidad que puede vender. Esa es una restricción. Ok. Entonces, me imagino que ahí va el ejemplo, Alan. Entonces, en estas cuestiones, lo importante es que sean individuos y sociedades ricas, ¿no? Sean empresas rentables, ¿no? O empresas no rentables, ¿no? Todos enfrentamos la incapacidad para satisfacer nuestros deseos y por lo tanto tenemos que elegir. Y entonces, ¿qué está detrás de esta elección? Y por eso yo preguntaba, ¿no? Existe algo que se llama incentivos, decía su compañero. Hay un incentivo positivo y hay un incentivo negativo. Entonces, cuando estamos hablando de un incentivo positivo, es que si tú, ¿no? En esta elección de seguir A o B, tú obtienes una recompensa. Y del otro lado tenemos esta cuestión de que si tú sigues A o B, y si te vas por el lado de un comportamiento no positivo, vas a recibir un castigo, ¿no? Entonces, en teoría, ¿no? Si nos vamos bajo los lineamientos de una persona racional, y ahorita platicamos lo vamos a platicar a lo largo del curso de este concepto de racionalidad que es tan importante en microeconomía y tan debatible. Una persona pues tendería a tomar, ¿no? El camino del bien, que aquí lo tienen y que está ahí, pues no sé quién es el que está en la entrada del cielo, San Pedro, ¿no? Entonces aquí dice el camino de Dios, entonces debes hacer esto, no pienses, no comas, no tienes que, ¿no? Y si tú cumples todas estas cuestiones, ¿no? Vas a tener una recompensa que es llegar y conocer ahí a Dios en persona, ¿no? Si tú no cumples todas estas restricciones, pues en lugar de irte ahí derechito te vas hacia abajo, ¿no? Entonces, alguien comentaba, ¿no? que detrás, ¿no? o que si estas elecciones estaban relacionadas con lo de elegir al margen, y platicábamos que sí. ¿Por qué? ¿No? Dices, a ver, bueno, sería lógico que yo hiciera cosas buenas para tener una recompensa. Pero ¿por qué existen personas que realizan cosas malas con el riesgo de obtener un castigo, pero que aún así la realizan? ¿Quién me platica? Luis Ángel, Yasmín, Janet, Jared, a ver. Pues tiene que ver con los incentivos, ¿no? O sea, a lo mejor una persona que va a cometer, no sé, un homicidio, y entonces dice, para mí el costo de cometer el homicidio y que tal vez vaya a prisión es menor que dejar a la persona viva. Y entonces, pues o sea, es algo que es un análisis que hace él, ¿no? Y a lo mejor para otra persona no es así. Entonces, decimos que esta persona, ¿no? Y que es un tema muy fuerte, ¿no? Y que dices, bueno, para él le da más beneficio, ¿no? Matar a una persona que no matarla. Dice, ¿por qué? Porque el castigo, o sea, él evalúa cuál puede ser el castigo, ¿no? Que puede recibir, ¿no? Por esa acción. Pero evalúa que, ¿no? El beneficio versus el costo de hacer esa acción o de no hacerla, lo supera. Vámonos con un ejemplo no tan fuerte, ¿no? Como el que nos puso Luis Ángel. ¿Qué pasa con las cuestiones del reglamento de tránsito? ¿Qué es lo que principalmente se viola en el reglamento de tránsito? Los altos. Los altos. ¿Y por qué ¿La velocidad? La velocidad, ¿no? Entonces, casi siempre las personas, pues te pasas el alto, ¿por qué? Para llegar más rápido. Pues porque no te ven, ¿no? Y para llegar más rápido. Entonces, tu recompensa es mayor que ¿qué? Es mayor que tu castigo, ¿no? Entonces, estamos evaluando ¿qué? Beneficio versus costo. Y para estas personas que violan o que superan, ¿no? O sea, que se pasan los altos o que superan el límite de velocidad permitido en ciertas zonas como escuelas, como hospitales, en vías primarias, ¿no? En las vías
en las vías como periférico, ¿no? Dices, o sea, lo hago, ¿por qué? Porque si me castigan, bueno, pues llego temprano, pero pues a mi trabajo, pero igual y nadie me ve. ¿Cómo se trata, chicos, de desincentivar ese tipo de comportamientos? En el caso de pasarte, ¿no? ¿Cómo se llama? De la velocidad permitida. ¿Cómo se ha hecho en nuestro país? ¿A través de qué? Topes. ¿De las cámaras? De los topes, bueno, pues Fotocívicas. pero a veces hay unos que se pasan el tope que parece que el coche no es suyo y que no les duele que les pase nada, pero aquí dijeron algo importante, las cámaras, ¿no? Entonces, las cámaras están en ciertos lugares estratégicos que ya todos se las saben, entonces ya ustedes pueden ver de que van así súper rápido y de repente ya todos despacito, despacito y otra vez, ¿no? Porque ya los que pasan ahí de manera continua, pues saben, identifican dónde están las cámaras, ¿no? Pero el objetivo de las cámaras es que te toman, ¿no? Una fotografía de tu placa y que después si tienes cierto número de infracciones, ¿no? No puedes, si es esto, ¿no? De que no puedes verificar o que no puedes un pago ahí que también que haces al Estado, ¿no? Entonces, o sea, estas cámaras es un incentivo, ¿no? A que tú no realices un comportamiento que es considerado dañino para la sociedad. Y ese pago, ¿no? Si te toma la foto la cámara, es un castigo. Pero ¿cuántas personas ven de que pues van, a pesar de que esté la cámara, pues no le importa? ¿Por qué? Porque la recompensa supera al castigo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que ustedes identifiquen, ¿no? Que dadas estas restricciones monetarias, de tiempo, etc., las personas tienen que jerarquizar y tienen que elegir. Pero siempre detrás de una elección existen incentivos. Y entonces, estos incentivos, ¿no? Está detrás un incentivo positivo que tienes una recompensa o bien un castigo. En el caso de las empresas, podemos ver que hay empresas que contaminan, que tendrían que recibir un castigo, pero dado que las leyes son sumamente laxas, ¿no? Que la regulación es laxa y que puedes dar, ¿no? una como se les conoce coloquialmente, una mordida, ¿no? al inspector respectivo, ¿no? La recompensa por realizar esa acción es mayor que el castigo que pueda pagar con una multa. Piensen en estas empresas que platicábamos hace un momento que tienen años de no pagar al SAT. Ustedes dejen de pagarle al SAT un año y ahí les pregunto cuánto tienen que pagar, ¿no? Como personas físicas en cuestión de adeudos, ¿no? Se te incrementa y bueno, ya después no saben cuánto tienen que pagar. Imagínense estas empresas, ¿no? ¿Cuánto tiempo no han dejado de pagar los impuestos que les tocan? Y a pesar de que saben que hay un castigo detrás, la recompensa por hacerlo, el beneficio que han obtenido por dejar de pagar sus impuestos es mucho mayor que el miedo al castigo que tendrían que enfrentar en caso de no pagar los impuestos. Entonces, aquí también detrás está la fortaleza, ¿no? De un sistema legal, y no solamente que tengamos un sistema legal, sino que ese sistema legal se cumple, ¿no? Entonces, es simplemente que entendamos que detrás de una elección tenemos un incentivo. Ahora bien, vamos a estos conceptos, ¿no? Los conceptos básicos. Entonces tenemos economía, tenemos microeconomía y tenemos macroeconomía. Varios me repitieron que la economía es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? ¿Quién me dice? Porque estudia el comportamiento de los seres humanos. Porque estamos, ¿no? Nosotros analizando, estudiando el comportamiento de una sociedad, y una sociedad está compuesta por seres humanos que interactúan, ¿no? Que trabajan, que conviven, ¿no? Dentro de esta sociedad. Entonces, la economía es una ciencia social y estamos hablando que nosotros tratamos de analizar, ¿no? A todos estos agentes económicos desde una perspectiva científica. Es decir, nosotros vamos a determinar o vamos a observar una serie de problemáticas y vamos a tratar de dar
una respuesta, ¿no? O una explicación a esa problemática, pero esa problemática, si lo vamos a abordar desde una perspectiva científica, la vamos a tener que ser capaces de ¿qué, chicos? Comprobarla. De comprobarla. ¿Y cómo la vamos a comprobar? ¿A través de qué? Del método científico. Del método ¿Del científico. modelo? Ok, vamos a través de un método científico. ¿Cuáles son las bases del método científico? Planteamiento del problema. Uh-huh. Primero observas, ¿no? Observas, después ¿qué haces? Ahí búsquenle en Google, ahí tienes en Google a la mano. A ver entonces, pasos del método científico. Bueno, es la observación, Ajá. que es el fenómeno. Ok, el observas el planteamiento del fenómeno. problema, Ajá. que es una pregunta, la hipótesis, que la tenemos que formular, la experimentación, análisis, refutación y teoría, perdón. Ok, entonces observamos, ¿no? Identificamos una problemática, damos una probable, ¿no? Respuesta a esa problemática, que es la hipótesis que nos dice Guadalupe. Tenemos que recabar una serie de datos estadísticos, ¿no? O bien podemos también hacer encuestas, pasar de datos cualitativos a cuantitativos, que todo aquello que nos permita, ¿no? Formular bases fuertes que nos permitan decir si se cumple la hipótesis o no se cumple la hipótesis que nosotros dimos en un primer momento, y después vamos concluyendo todo lo que nosotros hicimos a lo largo de esta investigación. Entonces, todo este método científico de manera general se ha utilizado en las ciencias duras. Estamos hablando de la física, de la biología, de la química, en la cual, ¿no? Los investigadores pueden aislar una cierta situación, ¿no? Un fenómeno. En el caso de la economía, nosotros podemos aislar a grupos de individuos, a grupos de empresas, a sociedades. ¿Es fácil aislarlo o no se puede? No se puede. Pues no se puede, ¿no? O sea, eso no se puede. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿no? De individuos que están continuamente cambiando, que están interactuando. Luego entonces, en economía, como decía su compañero, nosotros vamos a utilizar modelos económicos que nos permiten hacer una abstracción de la realidad para estudiar un fenómeno, ¿no? en sus condiciones mínimas. Entonces vamos a dejar fuera un montón de cosas que pueden ser importantes, pero que no podemos analizar al mismo tiempo. Y vamos a decir, ¿no? O nosotros vamos a jerarquizar que ese fenómeno obedece a X o Y situación, ¿no? Que depende de esa situación, ¿no? Que influye directamente, y eso lo vamos a tener que probar. Entonces, en economía vamos a utilizar ese modelo económico para hacer una abstracción. Vamos a decir que todo lo demás permanece constante, que es importante, que en el momento que estamos analizando no se mueve, y vamos a priorizar lo que para nosotros es lo que explica, ¿no? Ese fenómeno que nosotros estamos analizando, ¿sí? Entonces, lo importante de analizar a la economía como una ciencia social es que lo hagamos, ¿no? A través de un método científico que nos permita refutar, ¿no? O bien afirmar nuestras hipótesis. Entonces, en este caso está muy relacionado con lo que platicamos o vamos a ver posteriormente de una afirmación positiva y una afirmación normativa. Entonces, esto que estamos hablando, cuando tú abordas un fenómeno, ¿no? Y que recabas información y que haces toda una metodología para poder probar tu hipótesis, ¿será una afirmación positiva o una afirmación normativa? Positiva. Es positiva, ¿no? Positiva. ¿Por qué es positiva, chicos? Porque ya hay un análisis, hay una estadística que te da un resultado, no es una opinión, es algo que tú intentaste trabajar. Ok. ¿Alguien cree que esto es un análisis normativo o todos están de acuerdo que es un análisis positivo? ¿Nadie? Me habían dicho que tenían duda específicamente en esto. ¿Positivo? Porque te está diciendo cómo funciona.
más no cómo debería de funcionar. Fíjense, cuando estamos hablando de una afirmación positiva, y me estoy vinculando ahorita con la definición de economía como una ciencia social, ¿no?, que se basa su análisis en el método científico, una afirmación positiva es algo, ¿no?, que es, dice, una afirmación positiva es lo que es, dice, es cómo se cree que funciona el mundo de acuerdo al paradigma teórico, al paradigma tecnológico que en ese momento existe, ¿no? Y dice aquí, esa es una cuestión importante, se puede contrastar con los hechos. Y a medida que avanza, ¿no?, estas cuestiones tecnológicas, ¿no?, también van avanzando o van cambiando esas afirmaciones que nosotros pensamos que en un momento era lo que explicaban el mundo, ¿sí? Entonces, les puse esta figurita, ¿no? Antes, ¿cómo me decían que era el mundo? Me decían que el mundo era plano y que si iban los barcos más allá de lo que se veía en el horizonte, o sea, lo más seguro era que se cayeran, ¿no? O bien me decían que aquí que había una tortuga gigante, o que había unos animales, ¿no?, enormes, que eran los que estaban soportando el peso del mundo. Eso era el paradigma, ¿no?, tecnológico en ese entonces. La ciencia había avanzado a un determinado nivel que era lo que me permitía probar, ¿no?, de acuerdo a cómo creía que que estaba funcionando el mundo. Pero a medida que va avanzando la ciencia, esos paradigmas van siendo obsoletos, ¿no? Y entonces, a través de este proceso de experimentación, de prueba y error, se van comprobando o se van refutando hipótesis, la ciencia avanza y también, ¿no?, las teorías avanzan. Entonces, cuando estamos hablando de una afirmación positiva, es que yo creo que funciona el mundo de tal manera, yo creo que un fenómeno se explica de tal manera y voy a desarrollar toda una metodología que me permita afirmarlo o rechazarlo. Y esto es lo más interesante, dice, se puede contrastar con los hechos, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando, ¿cuál es lo más... un ejemplo importante de una afirmación positiva de algo que ustedes van a desarrollar dentro de su carrera y que es bien importante y que los tiene sufriendo al final del 12º trimestre? Repite la pregunta, por favor. Perdón, ahí no te escuché, que si puedo repetir la pregunta. Sí, es que está pasando de la basura. Ok, Adán, mi pregunta es, ¿no? Estamos con esta cuestión de las afirmaciones positivas y decimos que es cómo se cree que se da un determinado fenómeno, qué explica un determinado fenómeno y que tenemos que desarrollar toda una metodología basada en el método científico que nos permita contrastar lo que decimos con los hechos, ¿no? Entonces, les preguntaba a ustedes que me dijeran cuál es una actividad o qué actividad ustedes van a tener que realizar, ¿no?, y que al final las conclusiones a las que lleguen son afirmaciones positivas. ¿La tesis? La tesis, ¿no? El trabajo, y que creo que no se llama tesis, sino, ya no sé qué es, trabajo de investigación, o dependiendo también el programa es idónea comunicación de resultados, etc. La tesis, ¿por qué? Porque en una tesis yo identifico una problemática, doy una respuesta probable a esta problemática, que es la hipótesis, ¿no?, que algo afecta positivo o negativamente al fenómeno que ustedes están analizando. Van a realizar toda una investigación, toda una metodología que les va a permitir concluir si se cumple su hipótesis o no se cumple su hipótesis, ¿no? Y eso, ¿no?, se va a sustentar en que toda la metodología les permite contrastar lo que ustedes están haciendo. Entonces, en el caso de las conclusiones a las que se arriba en una tesis, es una afirmación positiva. ¿Queda claro esta cuestión, chicos? En este ejemplo. Sí, profesora. ¿Sí? Vamos al caso de una afirmación normativa, que me adelanté un poquito. Dice aquí, una afirmación normativa es una opinión personal. Entonces, mientras una afirmación positiva es lo que es, ¿sí?, en teoría una afirmación positiva está carece de ideología.
entre comillas, carece de ideología, una afirmación normativa está totalmente imbuida en ideología porque es lo que debe de ser y depende de los valores, ¿no?, que tenga esa persona, depende del contexto que haya creado una persona, y dice, no puede someterse a prueba, ¿sí? Entonces, yo les puedo decir, ¿no?, y ahora que se ha puesto tan de moda, ¿no?, o que se ha alzado la voz en todas estas cuestiones de un comportamiento feminista. Entonces, en todas estas cuestiones feministas, pues vemos que las mujeres han alzado la voz en múltiples ámbitos. Entonces, para alguien que tiene toda esta cuestión ideológica de feminismo, eso es lo que debe de ser, ¿sí? Las mujeres no se tienen que callar, las mujeres tienen que luchar por sus derechos, ¿no? Las mujeres son libres de hacer X, Y, Z. Pero si tú te vas con una persona que es muy conservadora, te va a decir que eso no debe de ser, que ese comportamiento que están mostrando, ¿no?, ese sector de la población es incorrecto. Entonces, estamos hablando que depende de los valores. Dice, no puede someterse a prueba. Entonces, mientras que una afirmación positiva sí se puede poner a prueba, una afirmación normativa no, porque es una opinión personal. Entonces, cuando ustedes entran al periódico, cuando entran a un portal de noticias, van a encontrar tanto afirmaciones positivas como afirmaciones normativas. Vamos a revisar todos estos encabezados que venían en la práctica, que iban bajo esa lógica, ¿no? Identifica una afirmación normativa e identifica una afirmación positiva. Pero a este nivel, aunque me adelanté un poquito aprovechando esto de la economía como ciencia social, ¿alguien tiene duda de cuándo es una y cuándo es otra? No, maestra. Vamos a ver, aquí pusieron algo en el chat. No implica juicios de valor, retrata la realidad como es. Me dice Joana, me imagino que se refiere al caso de las afirmaciones positivas y normativas. Voy a dejar esto aquí y me voy a ir, chicos, a la... ¿dónde está? Déjenme abrir nada más aquí el Classroom del grupo para que podamos revisar esas prácticas. Denme un minuto, aquí estamos. Me dicen cuando lo vean. ¿Sí? Ya se puede ver. Ya se puede ver. Entonces, estamos aquí en la práctica 1 y la práctica 1 creo que es de micro y macro, ¿no? Sí, no lo necesito ahorita. Sí. Vamos con ¿no? Aprovechamos la dinámica aquí que traemos. Entonces, vean. Ustedes aquí lo que tenían que hacer es leer cada una de las noticias, todas tomadas ahí de la fuente del Economista y de otras fuentes informativas, y tenían que identificar si era una afirmación positiva o era una afirmación normativa. Entonces, positiva indican lo que es, normativas indican lo que debe de ser. Entonces dice, exportaciones agroalimentarias superan los 10.390 millones de pesos, ahí está mal, en el primer trimestre de 2020. ¿Normativa o positiva? ¿Y por qué? ¿Positiva? Positiva, ¿por qué, Yasmín? Porque te está diciendo lo que es en ese momento, que las exportaciones agroalimentarias superaron los 10 millones de pesos en su primer trimestre. Ok, entonces fíjense, dice, exportaciones agroalimentarias superan los 10.300 millones de pesos en el primer trimestre de 2020. ¿Podemos comprobarlo? Pues sí, porque tenemos los datos de 2019, del primer trimestre de 2019, y podemos ver que la cifra de 2019 es menor en 10.390 millones de pesos a la que se está presentando en 2020. Luego entonces es algo que se puede probar, es lo que es. ¿Alguien tiene duda de esto? ¿O no? Quedamos que es una afirmación positiva. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, si alguien tiene duda y que no le quede claro, de verdad, con toda confianza. Ok, número 2, dice, ante impacto del COVID-19,
Es necesario ampliar programas de apoyo en Querétaro, expuso el economista y académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, Enrique Cato Vidal. El Economista, mayo de 2020. Afirmación positiva o normativa. ¿Y por qué? Normativa. 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 ¿Por qué, Alejandro? Porque no está diciendo algo que está sucediendo, ni está explicando algo que esté pasando, simplemente está dando su opinión y tratando de dar a entender que se tiene que implementar más apoyo. Ok, aquí hay que ser cuidadosos, Alejandro, en el sentido, no es que no esté sucediendo, ¿no? Estamos diciendo que para este investigador, él dice, ante el impacto del COVID-19, es necesario ampliar los programas de apoyo en Querétaro, ¿no? Y dice, expone Chuchito Pérez, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, no podemos negar que hay una situación que está afectando al Estado y que para él es prioritario apoyarlo. Pero si lo vemos de manera global, como platicábamos hace un momento con el gobierno, ¿no? Que tiene que ver no solamente por Querétaro, sino por todas las demás entidades federativas, puede ser que lo que esté sucediendo en Querétaro ante el impacto del COVID sea menor o sea menos grave que aquello que está sucediendo, por ejemplo, en Baja California, en Chihuahua, o que puede estar sucediendo en Puebla, o que puede estar sucediendo en Oaxaca, ¿no? Entonces el gobierno va a jerarquizar. Pero aquí, ¿no? Estamos viendo que hay una situación y que para una persona eso es lo que se tiene que hacer, pero no nos muestra datos de por qué tenemos que apoyar a Querétaro en esta contingencia del COVID-19. Entonces es una afirmación normativa, porque es la opinión de una persona y para él es lo que se debe hacer. Vemos que esta persona pues no es de Chihuahua, sino de dónde es. Querétaro. Pues es de Querétaro. Entonces decíamos que una afirmación normativa viene cargado de juicios de valor. Te va a influir el contexto, la cultura, la ideología, y entonces alguien que es de Querétaro pues puede decir es que hay que apoyar a Querétaro. ¿Sí me explico, chicos? Sí. Ok, entonces pasamos a la tercera. Dice, transferencias económicas deben de beneficiar a todo tipo de trabajadores, afirma Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. En una situación como la que estamos viviendo, destruir empleos, ingreso y consumo genera un efecto multiplicativo perverso. ¿Positivo o normativa? Normativa. ¿Por qué normativa, Luis Ángel? Normativa. Porque no hay un fundamento. Ujú. O sea, es la idea de quien la está diciendo, pero no está fundamentado. Ok, entonces esta persona me dice que las transferencias, o sea, primero que se deben de dar transferencias económicas y que esas transferencias económicas deben de beneficiar a todo tipo de trabajadores, ¿no? Aquí tenemos una postura ideológica, porque existen otras posturas ideológicas que dicen que no debe de haber transferencias económicas, o bien que debe de haber transferencias económicas, pero que solamente deben de beneficiar a un cierto tipo de trabajador. Como comenta Luis Ángel, no hay un sustento que me diga o que, no hay un sustento metodológico que nos diga que efectivamente las transferencias económicas deben de beneficiar a todo el tipo, ¿no? A todo el abanico, ¿no? De trabajadores. Entonces estamos hablando de una afirmación normativa. Ahora, venimos aquí, impacto económico del paro del 9M será de 47,000 millones de pesos, estima el economista Artemisa Montes. El Economista, marzo de 2020. Normativa o positiva. Es positiva, ¿no? Es positiva. ¿Por qué, Jorge? Porque, bueno, a pesar de que la especialista subraya, ¿no? Que es una estimación, es una cifra o un desempeño que puede ser corroborado
digamos, en algún momento, ¿no? Mediante las cifras y el análisis de los hechos. Aquí tenemos una palabra clave para poder identificar una afirmación positiva, que es lo que dice estima. Entonces, esta persona, ¿no? Este economista hizo una estimación basada en una metodología y nos dice, el impacto del paro del 9M será de 47 mil millones de pesos. Recuerden que cuando estamos hablando, es una estimación, puede ser más, puede ser menos, pero es algo que se puede comprobar. Luego entonces estamos hablando de una afirmación positiva, ¿sí? ¿Dudas o no dudas? ¿De acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. La quinta dice, actividades de escritorio ganan terreno la movilidad en automóvil. El consumo de datos para video en streaming o servicios de videoconferencias registra aumentos de 1500%, mientras que las apps de movilidad ven caídas. ¿Positiva o normativa? Positiva. Positiva, ¿no? ¿Por qué? Alguien que no haya participado, ¿por qué es positiva? Porque es algo que se puede, ¿qué? Corroborar. Es algo que se puede corroborar, ¿sí? Entonces hay estadísticas que nos dicen cómo esta cuestión de los videos en streaming, todo esto que estamos nosotros, antes cuando pensábamos o conocíamos una plataforma que se llama Google Classroom o que se llama Meet o que se llama Zoom, pero ni lo utilizábamos para nada porque no era lo normal, y sin embargo ahora son, ¿no?, nuestra necesidad básica para poder impartir y para poder tomar, ¿no?, clases, entonces, o simplemente para trabajar. Entonces, el consumo de datos, ¿no?, en estas plataformas ha registrado un aumento de 1500%. Dice, mientras que están comparándolas, dice, con las apps de movilidad, ven caídas. Entonces, es una afirmación positiva. Y lo siguiente que ustedes tenían que hacer era identificar dos noticias, adjuntarlas, donde se realizara un análisis positivo y un análisis normativo. Luego, entonces, hola, Enrique, todavía no es hora de la clase. Si te quieres quedar, eres bienvenido, pero nuestra clase empieza a la 1. Ok, entonces, ¿quién me dice, chicos, no, una afirmación positiva y una afirmación normativa? De los ejemplos que traen. Yo. A ver, adelante. Aquí, por ejemplo. Porque puse esta. Bueno, la voy a leer. Mercado Libre casi duplica sus ingresos en el segundo trimestre, impulsado por Brasil y México. América Economía, agosto del 2021. Es una afirmación positiva. Ajá. Ya que, y por eso la elegí, porque no brinda números, no brinda datos numéricos como las que nos puso usted en el ejemplo, en los ejercicios. Sí, pero sí da una... pues sí da datos, sí da algo que se puede corroborar, que no de manera numérica, pero podemos checar que sus ingresos sí se duplicaron. Bueno, fíjate, a pesar de que no te dan el dato como tal, ¿no?, que tú dices que no están las cifras, sí es algo que si existen los datos se puede comparar, entonces es algo comprobable. Esa nota, ¿no?, tendría que sustentarse en datos, ¿no? Pero da todo la señal de que es un análisis positivo. ¿Encontraste un análisis normativo, Alan? ¿O cuál fue tu? A ver. Aunque ahorita tiene mis dudas, pero protestas callejeras podrían presionar a Cuba para acelerar las reformas económicas. América Economía, agosto de 2021. Okay. Igual, una afirmación normativa, porque expone una hipótesis, una idea, algo que puede llegar a ser una probabilidad de las consecuencias económicas que pueden generar estos movimientos sociales. Ok, acuérdate que cuando estamos hablando de una hipótesis es algo que tú puedes comprobar. Cuando estamos hablando de algo normativo es un juicio de valor, ¿no?, que es algo que no lo puedes comprobar. Entonces, ¿vuelves a repetir, por favor, tu noticia de análisis normativo? Ajá. Protestas callejeras podrían presionar a Cuba para acelerar las reformas económicas. Ok. ¿Cuál es la palabra clave para que tú digas que es un análisis normativo? Estoy buscando una casa para
cambiarte y eso es de repente, ay, Axel, está ¿serías bien, tan amable? Bueno, ahí lo pongo. ¿Cuál es tu palabra clave, Alan? En la que, por la que yo lo dije, pero ahorita sí estoy teniendo mis dudas, es podrían. Podrían. No tengas... Axel, si eres tan amable, porque tenemos un ruido de fondo, que lo silencies, por favor, el micrófono. Regresamos, Alan. Sí, entonces, una palabra clave en las noticias es que dice podría, ¿no? Se puede comprobar o no se puede, o sea, es algo que tiene detrás un juicio de valor. Puede ser, Ah, ok. ¿no? Entonces Entonces está bien. dije mal la palabra de hipótesis. Fíjate, una hipótesis, y eso va para sus tesis, es o no es una afirmación. Ah, ok. Una hipótesis jamás se pone podría, no. ¿Hace o no hace? Si ustedes ven algo, o sea, si encuentran una hipótesis o van a poner una hipótesis con podría, está mal esa hipótesis. ¿Sí? Entonces, un análisis normativo estamos diciendo que es un juicio de valor. Está bien tu noticia. ¿Sí queda claro con los demás, chicos? Ok. Gracias, Alan. ¿Alguien que quiera compartirnos sus noticias de análisis positivo y normativo? Yo, maestra. Adelante, Janet. Bueno, en la de análisis normativo puse los tiempos han cambiado y las mujeres también. Aerolínea dice adiós a las faldas y tacones en aeromosas. Bueno, esa la puse porque pues es algo que se cree, como usted dice, las mujeres creen que debe ser así y así se sienten más cómodas, es lo que ellas piensan y por eso le piden a la aerolínea que cambie sus uniformes. Ok. ¿Y la otra? Ajá. En análisis positivo puse México suma 20.685 casos de COVID en 24 horas, nuevo máximo de la tercera ola. Okay. Ese es un hecho comprobable y es algo que se ve. Ok, perfecto, Janet, muchas gracias. ¿Sí va quedando claro? Otro de sus compañeros o otro de ustedes que me quiera dar su análisis positivo y normativo. Nadie. A ver, bueno, adelante. yo tengo una duda, realmente. El positivo es el mismo, literalmente es el mismo de mi compañera pasada, que es el de COVID, el de Forbes. Y después en ese momento encontré uno que lo quise poner para poder ver si estaba bien. Ajá. Como tal era una nota, no es como tal una noticia, pero es una nota de la Asociación de Bancos de México que te dice cómo debes preparar o cómo se cree que debes preparar tu cartera para el regreso a clases. Entonces, no sé si cuente como así. Según yo, sí cuenta porque es una nota que el Banco de México te está diciendo cómo deberías para prepararte, pero puede funcionarles a algunos, a otros no. No sé exactamente ahí cuál sería realmente. Porque al final es un qué. ¿Por qué podemos decir que es una afirmación normativa? Bueno, un análisis normativo, porque es un ¿cómo debes de? Es como una suposición. Más que una suposición, es un qué. A ver, tienen problemas con la novia, con el novio, y entonces tienen siempre la mejor amiga o el mejor amigo, ¿y qué te dicen? ¿Cómo tienes que qué? Es una recomendación, es un consejo, ¿no? Entonces, en esta noticia que nos dice Adán, el Banco de México te dice cómo debes de preparar, es la visión de una institución de cómo se debe de realizar no sé, ¿no? En esta cosa, cómo debes de preparar tu cartera o algo así, ¿no? Entonces, es un consejo, cómo debes de. Entonces también son palabras clave en esta cuestión del análisis normativo, debes de. Hay un consejo detrás, hay un juicio de valor, ¿no? Entonces, si ya está sustentado con toda una metodología, con todo un análisis detrás, ¿no? Entonces debes de, o sea, ¿no? Esto se tiene que hacer así, 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 y por todas estas razones. Aquí simplemente queda el nivel de consejo, de recomendación. Entonces es un análisis normativo. ¿Sale? Entonces, ¿dudas con estas cuestiones, chicos? ¿Sí quedó claro? Aquellos que tenían la duda entre los diferentes tipos de análisis. Sí, creo que ya, profe. ¿Creen que ya? Bueno, espero que ya.
Ok, entonces la siguiente sesión la vamos a tener el próximo jueves y vamos a terminar esta parte. De hecho, hoy me quedé corta porque tendríamos que haber avanzado mucho más. Entonces, vamos a retomar aquí, ¿no? Donde nos quedamos entre economía, micro, macro. Estudiamos esto, nos vamos ahí a lo que tenían ustedes que revisar y me gustaría, ¿no?, dedicarle un poquito más tiempo a estas 3 grandes preguntas de la economía: el qué, el cómo, para quién, y cómo se relacionan, ¿no?, con los conceptos clave que nos dan al inicio de este primer capítulo, que es escasez, elección, intercambios, incentivos, etc., ¿no? Porque esto nos va a ayudar a lo largo de la WEA. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos. No, maestra. ¿No? Entonces, simplemente no recuerdo si está eso establecido ahí en la agenda. Revisen la agenda 2 para la siguiente semana. De hecho, me imagino que van a tener que ir avanzando. Vamos a ir un poquito atrasados respecto a lo que ustedes van avanzando y lo que estamos viendo en este momento, pero bueno, rápidamente lo solventamos. Vayan haciendo la lectura de los demás capítulos, vayan contestando sus prácticas, ¿no? Y nos vemos el próximo jueves a la hora de costumbre. Y por favor, vengan aquí con todas las ganas de participar y de haber leído, ¿sale? Entonces, detengo la grabación y nada más lo que tardo aquí en procesarla, que ya esté por la tarde ahí en el enlace en el Classroom para aquellos que la quieran revisar nuevamente.